Bueno, entonces vamos a ver ahora isquemia mesentérica. Lo importante de este tema es que, primero, que esta patología, si no se agarra cuando apenas está empezando, que da los primeros cambios, que es lo ideal, ya agarrarla cuando ya está el intestino necrosito, ya está bien difícil sacarlo adelante al paciente. Es bien, la mortalidad es arriba del 70%, pero la dificultad es poder hacer el diagnóstico cuando el problema inicia. Hacemos al principio esta caja. Entonces, aquí en realidad van a entrar lo que son dos grandes patologías, lo que es la isquemia mesentérica, que tiene diferentes formas de presentación, y la colitis isquémica. Como vamos a ver, la isquemia mesentérica puede ser aguda y puede ser crónica. Y la aguda puede ser por embolia, por trombosis. Gracias. Pues me salvó de la vida, por embolia, por trombosis. Y hay también trombosis venosa, que puede dar un cuadro muy similar a la isquemia mesentérica. Y de ahí pues está todo lo que es está también la isquemia mesentérica crónica, que esa ya vamos a ver porque ahí hay diversidad de opiniones en cuanto a la patología, pero ya vamos a revisarlo eso. Y luego está lo que es la colitis isquémica, que esta sí es bien frecuente. Por lo menos yo les garantizo que uno de sus 10 casos se van a encontrar de colitis isquémica. Y tiene diferentes formas de presentación también, como vamos a ver. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, la isquemia intestinal en sí, básicamente que el flujo sanguíneo mesentérico es suficiente para el metabolismo intestinal. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, cuando hay arteriosclerosis, como lo es en la isquemia mesentérica crónica, a veces el paciente no tiene ningún síntoma porque el flujo sanguíneo es suficiente para el metabolismo del intestino en reposo, pero cuando se da una comida, sobre todo una comida abundante, ahí empieza el gran dolor porque hay una isquemia relativa debido al metabolismo que está en ese momento realizando el intestino. Y ahí es donde vamos a ver, porque por lo menos yo lo que he revisado en la literatura, en lo que respecta a la isquemia mesentérica crónica, el mecanismo principal es la arteriosclerosis de los vasos, sobre todo de la mesentérica superior. Pero hay otros autores que mencionan el pinzamiento de la arteria mesentérica entre el duodeno y el páncreas. Como acuérdense que la arteria mesentérica sale cabal cabal en medio de los dos. Entonces algunos sostienen que cuando hay una comida copiosa, la dilatación del duodeno hace que se comprima parcialmente la arteria mesentérica. Y sinceramente yo he revisado la literatura y no he encontrado nada que apoye eso, pero algunos autores lo mencionan y hasta hacen corte del duodeno y lo reanastomosan por encima de la arteria mesentérica y han mencionado que tienen buenos resultados con eso, pero como ya vamos a ver, en realidad en la literatura no hay nada que haga mención o que confirme a esa patología como tal. Pasamos a la siguiente. Entonces, la isquemia mesentérica aguda, porque acordémonos que hay isquemia mesentérica aguda y crónica. Esta puede ser arterial, y de la arterial puede ser oclusiva o no oclusiva, y también puede ser venosa. Esta es pregunta de examen, es que acuérdense. Entonces, la arterial puede ser oclusiva o no oclusiva, y la venosa, que pues solamente es venosa, que es la trombosis venosa mesentérica o trombosis mesentérica venosa, como quieran llamarla. En la oclusiva pues puede ser por embolia o por trombosis. Y la no oclusiva es la que precisamente ahí se llama isquemia mesentérica no oclusiva, que es por cierta insuficiencia cardíaca. Y esos son unos cuadros bien, bueno, por lo menos a mí me tocó ver uno, son cuadros que llegan con la gran distensión abdominal, con un gran dolor que parece peritonitis franca, y que solo los hidratan y le mejoran la función cardíaca y desaparece completamente el cuadro abdominal. Y uno hay que tener mucho cuidado porque uno te dice, mira, esto es un cuadro agudo, operarlo y se puede dejar ir. Y en ese caso, doctor, se pueden ver la sintomatología es como que fuera un hílido. Sí, pues sí, de hecho. Por la distensión, el dolor, y aparte de eso, por los niveles hidroaéreos pueden estar presentes también, me imagino. Sí, cabal.
y este se puede acompañar de diarrea. También, y además lo que sucede es que, como vamos a ver, se da en mecanismos de translocación bacteriana, que las bacterias empiezan a invadir las paredes del intestino y eso todavía daña más el plexo mientérico y todavía provoca más distensión de las asas. Y por eso es que les digo, este cuadro, cuando ya avanza hasta cierto nivel, ya hay un punto en donde sacar al paciente es bien difícil. Es que fíjese que ayer tuvimos un caso de una paciente que nos vino así, un dolor abdominal y una distensión bárbara. Entonces, y venía con bastante dolor abdominal. Nos parecía a nosotros hasta que pues, podía ser una pancreatitis, porque venía con dolor a nivel de epigastrio y ya dábamos hipocondrio. El problema es que todas las pruebas hepatopancreáticas no salieron negativas. El hemograma estaba dentro de lo normal. Lo único característico de la paciente era que en la serie abdominal, en la de cúbito, aparecía abundante edema, interasa, con distensión abdominal, o sea, el marco cólico estaba totalmente distendido. Y en la de pie pues se miraban niveles hidroaéreos. Me llamaba la curiosidad porque también tenía diarrea y tenía vómitos. Y la paciente solamente se hidrató y eso fue todo, se le quitó el dolor y desapareció. Sí, pues eso es lo típico en la isquemia mesentérica no oclusiva. No es que esté obstruida la arteria, sino que hay una disminución del flujo. Y una deshidratación puede dar también lo mismo. Sí, una deshidratación, pero ahí casi siempre hay por debajo algo de falla cardíaca también. Ahora, el problema es que, como vamos a ver, no se les puede dar digitálico a estos pacientes porque el digital aumenta el espasmo arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado. Casi siempre son medidas con hidratación, ¿cómo se llama? Algún otro tipo de inotrópico y antibióticos, y se va vigilando a ver cómo se mejora o no el cuadro. Pero pues aquí lo que he tratado es como de darles un esquema para que se haga un esquema mental como abordar una isquemia mesentérica aguda. ¿Y la venosa? La venosa es las venas mesentéricas las que se trombosan, ¿verdad? Y entonces la sangre llega bien pero no retorna bien, y entonces eso produce una isquemia relativa, ¿verdad? No es problema arterial sino que venoso únicamente, pero casi siempre tiene mejor evolución, ¿verdad? Porque de alguna manera el cuerpo recanaliza. También la isquemia mesentérica crónica generalmente ella solita se compensa porque de alguna manera el cuerpo produce circulación colateral cuando no son cuadros así agudos. Pasamos a la siguiente. Este tema en sí es bastante difícil porque es bastante complicado, y sobre todo cuando tiene un paciente enfrente, es que toda esta teoría se le viene al suelo. Entonces en la isquemia intestinal pues una embolia o una trombosis puede ser producida por una arritmia cardíaca. Estamos hablando de la isquemia intestinal aguda de tipo oclusiva. 55% de los casos puede ser por arritmia cardíaca. También paciente que se le hizo cardioversión por un paro cardiorrespiratorio, que después del paro, unas horas después le empieza con el dolor abdominal. Puede ser eso, una trombosis de la arteria mesentérica. Y cualquiera de estos casos que le han puesto prótesis valvular, que le hicieron cateterismo cardíaco, un infarto reciente, o cuadros de embolismo también, embolias pulmonares, etc., pueden también complicarse con embolias mesentéricas. Pasamos a la siguiente. Y en los casos de trombosis, que son más raros todavía, 15%, pues ahí pues todas estas patologías. El problema también es que casi siempre son pacientes de edad avanzada, de estos pacientes, entonces a veces vienen desorientados, no se pueden ni valorar bien el estado abdominal porque están desorientados y confundidos los pacientes, ¿no? Las situaciones de gasto cardíaco, pacientes diabéticos que pueden tener arteriosclerosis. Aquí todo lo que favorece la arteriosclerosis puede ser causa de trombosis de la arteria mesentérica. Y también puede ser causa de isquemia mesentérica crónica, pues ya vamos a ver más adelante. Los casos de trauma son casi siempre afectan solo un segmento. Un accidente de tránsito y se desgarra ahí un pedazo del mesenterio y produce isquemia en un segmento pequeño.
Y eso casi siempre de alguna manera logran recanalizarse, aunque algunas veces sí se necrosa y hay que llegar a hacer la resección. Sí. Pasemos a la siguiente. Y esto, que la isquemia mesentérica no oclusiva, que es 30% de los casos, o sea, no son tan raros. Yo por lo menos vivo un caso de estos y que así, cabal como tú describías, esa paciente, llegó el paciente con datos de insuficiencia cardíaca, con edemas podálicos, con dificultad respiratoria y con la gran distensión abdominal, y que solo apenas le ponías un dedo y ¡ay! Empezaba con el gran dolor. Y el cuadro así como de una peritonitis yuca, ¿verdad? Que dice, a ver qué nomás hay ahí. Y que uno casi que, si el internista le dice operarlo, se deja ir, o por lo menos hacer una laparoscópica. Pero, ¿cómo se llama? Ya, con solo que lo hidrataron bien, y ya desapareció el cuadro completamente, el cuadro abdominal. ¿Verdad? Y pues, insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar, insuficiencia aórtica, etc. Son pacientes en donde no es que haya una obstrucción franca, sino que el flujo está disminuido, el flujo de la arteria mesentérica. La gran mayoría, pues, acuérdense que es la arteria mesentérica superior, porque esa es la que irriga casi todo el intestino y todo el colon derecho. La arteria mesentérica inferior solo el colon izquierdo, nada más es lo único que irriga. Que han tomado vasoconstrictores, etcétera, que fueron sometidos a diálisis. Todos los pacientes pueden presentar este tipo de isquemia mesentérica. Hacemos la siguiente. Y luego está pues la trombosis venosa mesentérica, que esta es más rara y son estados de hipercoagulabilidad. Son pacientes que forman trombos en las venas mesentéricas y que pueden dar cuadros de dolor abdominal por una isquemia relativa, pero que casi siempre se resuelven solos. Bien. El problema es, y me imagino que ustedes me dirán, ¿y cómo hace uno para saber de qué se trata? Uno llega y solo encuentra el dolor abdominal. Pues ahí el problema es que sí, bueno, primero tomar las medidas de hidratarlo, ponerle antibióticos, mejorar de todo su presión venosa central, todo. Y si aún así el cuadro no resuelve, pues sí, ni modo, hay que pensar ya en estudios más sofisticados o por lo menos hay que hacer una laparoscopía diagnóstica. Que con una laparoscopía pues no hay tanto riesgo de comprometer tanto al paciente, pues. Pero sí, estos pacientes pueden necesitar estudios de arteriografía, etcétera, para poder llegar a un diagnóstico. Pasemos a la siguiente. Entonces, en la isquemia mesentérica de tipo arterial aguda, podemos tener una embolia de la mesentérica superior cuando la embolia está arriba de la arteria iliopólica. Ya compromete casi todo el intestino, es una embolia masiva. También puede haber trombosis de la mesentérica superior por arteriosclerosis, y esta también puede ser extensa, porque como ya les decía, pues la arteria mesentérica superior, que es la que prácticamente da la irrigación de casi todo el intestino. Y luego pues la isquemia mesentérica no oclusiva, que puede ser por choco o estado de insuficiencia cardíaca. Y la focal segmentaria, que casi solo se ve en traumatismos, traumas abdominales, etcétera, que solo es un segmento pequeño que está afectado. Y luego está la isquemia mesentérica crónica, que esa, como les decía, el cuadro típico es que el paciente presenta dolores abdominales así difusos, pero cuando come bastante, ahí es el dolor más severo. Tanto así que hasta les da fobia comer, porque sienten que al comer no aguantan el dolor. Y empiezan a ponerse flacos porque ya no, ellos mismos sería ideal para bajar de peso esta cosa. Pero el problema es que es un dolor severo cada vez que se come, o a veces solo cuando se come copiosamente. Y eso es lo que les decía. Hay algunos autores que mencionan de que ellos piensan de que esto se debe a una oclusión que produce el duodeno cuando comprime la arteria mesentérica contra el páncreas, como sale ahí en medio de los dos. Y hasta, como les digo, hay autores que recomiendan cortar el duodeno o volverlo a anastomosar por encima de la arteria, y que dicen que con eso se resuelven los cuadros. No lo sé sinceramente, pero estudios que digan que esa es la verdadera fisiopatología de la isquemia mesentérica crónica no he encontrado yo sinceramente. La mayoría es una arteriosclerosis que inclusive a veces necesita embolectomía para ir a resolver
el cuadro, que estos casos son de manejo del vascular más que todo. Pasemos a la siguiente. Y en la venosa pues está la trombosis venosa aguda, que puede llegar a simular un cuadro de isquemia mesentérica aguda, y la trombosis venosa crónica, que esta, como les digo, se resuelve sola. De hecho, casi las dos se resuelven bastante bien solas, sin mayor manejo quirúrgico. Pasemos a la siguiente. Y aquí pues están las causas de trombosis venosa mesentérica. ¿Verdad? Las más severas son las que se pueden dar con lo que se llaman las pileflebitis, que es un proceso séptico por una apendicitis perforada o una peritonitis. Empieza a producir una trombosis severa de todas las venas mesentéricas. Esos son los casos más severos que pueden darse, que el problema es que ahí ya es un poco lo que se puede hacer. La pileflebitis es grave, ¿no? Es difícil sacar un paciente ya cuando llega a eso. Pero de ahí pues están todos los estados de hipercoagulabilidad, inclusive neoplasias que pueden producir la trombosis venosa mesentérica. Pasamos a la siguiente. Y esto es lo que les decía, el problema es que si ya llegamos a un estado de peritonitis, con asas necrosadas y todo, ya la mortalidad estamos hablando del 70%, o sea, lo ideal es evitar que el paciente llegue a eso. Y inclusive cuando se va a intervenir un paciente de estos, hay que evitar ser demasiado agresivo, porque aunque se ve todo el intestino isquémico o una gran porción del intestino isquémico, uno trata de quitar solo lo que está francamente necrótico, solo lo que está negro, lo quita, y si es posible solo afronta la mucosa de las asas y le da 24 48 horas para hacer un second look, da una segunda laparotomía, y ahí ya se reevalúa si hay que resecar otro pedazo o no. Se trata inclusive de hacer embolectomía de las arterias que estén ocurridas, y esas también se puede hacer por el radiólogo, por vía arteriografía. Pero el problema es que sí, cuando ya llegamos a eso, la mortalidad es bien alta y es bien difícil sacar a un paciente de eso, ¿no? Ya hay dolor abdominal agudo extremo, tiene todos los factores de riesgo que se han estado mencionando. A veces el dolor puede estar ausente en la no oclusiva y solo hay distensión o hemorragia intestinal, sin dolor. O también por pacientes ancianos que están desorientados y que no manifiestan el dolor. Acuérdense que el anciano, el problema es que el anciano puede tener un desastre en el abdomen y uno lo toca y no da ningún signo de irritación peritoneal. Hay leucocitosis con decreción izquierda y la necrosis ya del intestino, la elevación de la fosfatasa alcalina, de la hidrogenasa láctica, de la amilasa, y también es bien típico que se produzca una acidosis metabólica, ¿verdad? Una acidosis láctica. Ya es cuando se dan cosas, ya estamos hablando de que hay necrosis de una asa ahí. Pasamos a la siguiente. Bueno, y en las radiografías y en el TAC se ha demostrado que es más sensible cuando se trata de trombosis venosas mesentéricas. Ahí se usa el tecnesio 99 y ayuda a poder visualizar bien las trombosis venosas. En las trombosis arteriales no tanto, pero da los signos de estos que están acá: engrosamiento de las asas, dilatación, ascitis, gas en la porta, que se ven burbujas de aire en la porta, y el infarto esplénico, se ve las áreas oscuras del vaso. Y ya cuando hay infarto intestinal, pues podemos ver las asas dilatadas y las famosas impresiones digitales que se ve el dedito como presionando el contorno del asa, que es como que está dando como un estrechamiento de la luz del asa. Pasamos a la siguiente. La otra estudio es la angiografía, pero el problema es que a veces en todo lo que uno consigue un radiólogo y lo preparan, porque para poderle hacer esto tiene que estar bien hidratado el paciente, y lo que se tardan en hacer el estudio se puede terminar de complicar al paciente, entonces es de evaluarlo, pues. Y pasemos a la siguiente. La ventaja de la arteriografía es que cuando se puede realizar, primero porque de una sola vez nos distingue de la oclusiva de la no oclusiva, también nos ayuda a saber si es arterial o es venosa, y aprovechando que ya sí tiene el catéter ahí en la arteria mesentérica superior, es mejor que cavar en ese catéter y infundir
la papaverina y otras sustancias para deshacer los émbolos. La papaverina que se infunde a 1 miligramo por mililitro, perdón, a una dilución de 1 miligramo por mililitro de 30 a 60 mililitros por hora, y esa lo que hace es una vasodilatación arterial ahí que permite que, aunque haya ángulo, ya empiece a pasar mejor la sangre. El único problema es que puede, aún cuando se pone así por medio de cateterismo directamente a la arteria mesentérica, puede dar, no te dejes más, no le he tocado, no te dejes más el café a ti, no le he tocado, de veras. Yo de todas maneras, como no me está ganando, no me da sueño. Aunque sí ya me estaba haciendo ilusión de tomármelo. No, pero todo está bien, gracias, te agradezco. Pero dale tú mejor porque yo creo que lo necesitas más vos. Podemos usar también otras sustancias como la urosinasa y la heparina para ir a deshacer los émbolos. Inclusive la papaverina se puede usar de forma sistémica por vena periférica, ¿verdad? También a la misma dosis, pero el problema es que sí nos puede chocar al paciente, hay que vigilarlo. Si al empezar a ponerla se ve que se le baja la tensión, quizás hay que suspenderla, ¿verdad? Pero en angiografía pues es mejor porque va más directo a la parte que queremos revascularizar. Pasemos a la siguiente. Y esto es el cuadro típico, unas distensiones bien severas. Así que fue el paciente que nos llegó, que les digo que solo lo hidrataron y desapareció todo el dolor abdominal. Pero cuando se decide cirugía, siempre antes, durante y después de la cirugía, siempre hay que mantener la perfusión de la papaverina para mantener bien dilatadas las arterias. Antes de empezar a quitar intestino, lo primero es ir a tratar de revascularizar. O sea que se ponen unos chuchitos y de ahí se mete el catéter y se trata de extraer los émbolos o los trombos. Entonces se trata de revascularizar y hasta que ya se revascularizó uno reevalúa, se espera un rato, tiene que tener paciencia uno y reevalúa si qué intestino no ha mejorado. Pero de todas maneras lo importante es que solo se quita cabal el intestino necrótico, o sea, solo el que está negro nada más. No hay que tratar de llevarse más de la cuenta porque se puede llevar uno más de lo necesario. Se quita solo el tejido necrótico y de ahí se hace una segunda laparotomía o second look a las 24 a 48 horas después. Y ahí uno reevalúa si hay que quitar más o no. Pasemos a la siguiente. Y aquí está la otra patología que, como les digo, tienen bastante en común, pero porque tanto la isquemia mesentérica como la colitis isquémica son por problemas en la arteria mesentérica superior generalmente. Y es lo más frecuente que hay este problema. A veces puede haber arteria mesentérica inferior y entonces eso lo va a afectar colon izquierdo y sigmoides. Pero lo más común es que sea en arteria mesentérica superior. Ahora, aquí hay cierta discrepancia entre los autores. Unos que dicen que la isquemia produce el deterioro de la pared, de la circulación, y la translocación bacteriana es la que produce que se dañe el plexo mientérico y entonces viene la distensión. La distensión agrava la isquemia por esa sobreextensión de la pared y entonces eso es lo que produce todo el cuadro. Aquí es como dicen que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? En realidad aquí no se puede saber. Hay otros que dicen que no, que es primero la translocación bacteriana que daña las paredes, se sobredistiende y entonces se produce la isquemia y eso es lo que produce todo el cuadro. O sea, no hay un consenso general, pero lo importante aquí es que lo que les debe llamar la atención siempre en estos casos es la gran dilatación de las asas del colon. Eso es lo primero. Ustedes le toman una radiografía, siempre la toman al paciente, si es posible mejor de pie, y entonces van a ver el gran colon dilatado. Entonces, antes de que ese colon empiece a necrosarse, lo ideal es ir a meter una sonda rectal lo más gruesa que se pueda, si es posible un tubo de tórax grueso, se le mete por vía rectal, para que todo ese gas que está produciendo esa distensión en el colon salga. Porque sí, lo que sí es definitivo es que es esa gran dilatación del colon la que agrava la isquemia y la que va a terminar produciendo la necrosis. Entonces, eso es lo primerito. Y es más, si al poner la sonda rectal todavía persiste la dilatación,
se puede todavía valorar el hacer una secostomía con sonda, una secostomía con sonda de Foley, puede ser una sonda gruesa. Pero la idea es que se descomprime ese colon a como dé lugar, ¿verdad? Porque lo que pasa es que si no lo logran descomprimir, lo que va a pasar es que después lo van a tener que ir a quitar porque van a necrosar todo. Y ya cuando se necrosa el colon, el pronóstico que es malo. Ya caemos en la mortalidad que mencionábamos ahí del 70%. Entonces, ojo con eso, pues. Aquí el problema es que como que no tienen muy clara esa escuela, porque aquí solo los están vigilando y hasta que ya el cuadro, ya el colon se perforó, que hay peritonitis, ya entran a quitar el pedazo de colon. Sí, y no, lo primero es descomprimir el colon. Eso es lo primerito, ¿verdad? Porque así evitamos que termine en necrosis. Pasemos a la siguiente. Y esta colitis isquémica es bien frecuente. La van a ver ustedes, por lo menos, como les decía, unos 10 casos en su vida van a ver. Es el 70% de los casos de isquemia mesentérica. Una cosa que también es bien característica en estos casos es que hay leucocitosis con neutropenia. Se bajan, como que todos los neutrófilos se van allá a las paredes del colon a tratar de detener la translocación bacteriana que se da. Y lo típico es la gran distensión colónica. Ahora, esto puede ser por diversas causas. Puede ser, por ejemplo, un paciente que está recibiendo quimioterapia y que está inmunosuprimido. O sea, ahí no hay una obstrucción de la arteria, sino que es solo la pura translocación la que daña el plexo y se da la gran distensión del colon. Y la radioterapia por sí sola puede causar también la radioterapia, una neoplasia, aunque las neoplasias a veces lo que sucede es que como sobre todo los cánceres de colon van produciendo una obstrucción bien gradual que tarda años, da tiempo a que el colon vaya compensando con su musculatura. Es algo muy similar a como se da la hipertrofia prostática, es un hombre que no se dan cuenta hasta el final porque la vejiga se va poniendo hipertrófica para poder compensar la obstrucción gradual que se va dando. Pero igual en el cáncer de colon, la obstrucción que se va dando bien lenta hace que, aunque se va distendiendo el colon, va adaptándose y va haciendo más fuerte su musculatura. Hasta que hay el momento en que se tapa y llegan los pacientes con un colon lleno de heces y sumamente dilatado. Es exagerado. Pero sin embargo ahí no hay isquemia porque se ha podido adaptar y se ha revascularizado el colon. Ha producido circulación complementaria porque le ha dado tiempo la neoplasia. Pero también una neoplasia puede dar una colitis isquémica aguda, así como esta. Y también a veces puede ser que no haya dolor, sino que solo rectorragia o diarrea sanguinolenta. Entonces aquí lo primero mandatorio es la colonoscopia. Bueno, lo primero, como les digo, porque no, con eso tal vez solo van a incomodar al paciente, pero no le van a hacer ningún daño. Sonda rectal, sonda rectal. Si usted tiene estos parámetros o le recuerda mucho este cuadro, meta la sonda rectal porque con eso, lo único que tal vez tienen permiso porque puede ser esa una señorita que se nota. ¿Y la puede rectal? Sí, también vas a dieta, la puede rectal. ¿La cómo? La puede rectal. No, es que ahí lo que necesitas es que solo entre pase el esfínter anal pues para que el gas pueda salir. ¿Ya? Porque inclusive hay una gran decisión, pero no va a creer que hay una gran presión, ¿no? Lo que pasa es que las paredes del colon están flácidas, están como dormidas, se debilitan, pues. Entonces están bien aguaditas y entonces el poco gas que se produce ahí por la misma bacteria la distiende. Y esa distensión la produce más isquemia, pues puede terminar produciendo parches de necrosis. Entonces lo primero es sonda rectal. Explíquenle al paciente, pero si él no quiere, pues que le firme. Pero lo primero es sonda rectal, porque ahí ya le están disminuyendo la posibilidad de que terminen que le tengan que volar un pedazo del colon o todo el colon. Y ya cuando el paciente esté un poquito estable o si el paciente las condiciones lo permiten, se le puede hacer la colonoscopía. En la colonoscopía pues solo es para ir a ver si ya está si ya tiene parches de necrosis, no glucosa. Inclusive si hay parches de necrosis, ya no se debe seguir haciendo la colonoscopía porque la misma presión de insuflación puede terminar de romper el colon. Pero si no, pues ahí el colonoscopista le va a decir cómo está ese colon y si todo va bien. Y después de la colonoscopia otra vez su sonda rectal. Y como les digo, en el protocolo en México estos pacientes también si era necesario se les hacía secostomía.
para que ese colon saliera sobre el gas completamente. Hacemos la siguiente. Y es lo que les decía, descompresión con sonda rectal o flecostomía, antibióticos siempre, hidratación adecuada, y si ya hay necrosis de la mucosa, ya cuando se pasa esa mortalidad del 70%, que como les digo, eso es lo que hay que evitar, pues, pero si no, pues ni modo, si le toca a uno, mira, ahí en el seguro sí me tocó una paciente joven que hizo una colitis isquémica con necrosis de toda la mucosa y tuvo que quitar todo el colon. Y bien jovencita por eso. Ok, pasamos a la siguiente. Ya terminó. No, pues sí, yo creo que estamos. Ahora vámonos a la otra, que es la de... No sé si hay alguna pregunta de esto. Como ven, en realidad son varias patologías que pueden dar un cuadro muy similar todas. Ese es el problema. Nosotros tuvimos que sacar a un paciente con antecedentes de cirrosis, pero había hecho una distensión abdominal bastante marcada, solo que había evolucionado rápido. Al final se terminó trasladando el paciente. Sin embargo, ahí ya entra un poco más de criterio al no descartar esto, ¿verdad? Porque la evolución aguda, doctor, así en olas, o ¿cuánto podríamos sumar en el cuadro de la necrosis isquémica aguda? No, de hecho, toma su tiempo, pues yo diría que 1 o 2 días por lo menos podría tomar. ¿La aguda? Sí, sí. Y los cuadros de isquemia mentera y crónica son de varias semanas, hasta meses. Pero la aguda sí, te da tiempo pues, de tomar medidas, tratar de estudiar al paciente antes, para evitar que llegue a eso. Así estaba el colon. Sí, cabal. Bueno, ahí no sé si vieron la que les puse igualito. El colon súper distendido. Esto es lo que lo conocen también como megacolon tóxico, colitis neutropénica, por lo mismo de la neutropenia que produce, y colitis isquémica. De hecho, también la colitis isquémica la clasifican en colitis reversible, colitis transitoria y colitis isquémica. Pero no es más que los diferentes grados de lo mismo. La idea es que no llegue a colitis isquémica en sí. Pues. Bueno, y ahora